Amó aquella vez como si fuese última. Ya está en el aire la voz del Zunca. Besó a su mujer como si fuese última. Para toda la familia de la construcción. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Salud compañeros, nuevamente en el aire la voz del Zunca para toda la familia de la construcción. Quien les habla, Diego González de la Dirección Nacional del Zunca, acompañados por Andrés Gaitán del equipo de propaganda y de los jóvenes de nuestro sindicato, tratando de contarles lo que fueron estas 2 semanas, en realidad porque no tuvimos audición la semana pasada por compromisos de la radio, hoy contándoles lo que fue estas intensas semanas de movilización, de conflictos, de problemas, de discusión con las empresas, pero también con el Poder Ejecutivo de nuestra audición. Vamos al sello editorial. La semana en editorial. Y el sello editorial de hoy se lo vamos a dedicar a los compañeros trabajadores de Teima, de la Antel Arena, que el viernes próximo pasado, definieron en asamblea tomar medidas, pasar a asamblea permanente, concentrando todos los días en el centro de trabajo, luego que la empresa Antel y el Poder Ejecutivo decidieran el cierre, por lo que sabemos, por 6 meses, 5 meses de la obra, y sin haber resuelto todavía lo que son los saberes de los trabajadores. En este sentido, el sindicato ha sido claro en cada una de las bipartitas con Teima, 3 que tuvimos, tratando de discutir cuál iba a ser el futuro, el destino de los trabajadores. Trabajadores de las 3 características que tenemos en esta obra. Tenemos unos 184 trabajadores, incluyendo mandos medios, la mayoría de Teima, una decena de un subcontrato que ya estaba trabajando en la obra de la Antel Arena. Y a las malas noticias que veníamos contándoles en los últimos tiempos sobre la decisión del Poder Ejecutivo y del propio Presidente de la República de que no se realizara esta obra que para el sindicato era fundamental, no por los puestos de trabajo que representa, sino por lo que representa para el barrio, para toda la zona, una reestructura total que se viene trabajando en coordinación y donde nuestro sindicato ha sido parte, con la intención de revitalizar una zona importantísima de Montevideo, que luego, a fin de año, se realice el traslado del mercado modelo, deberá convertirse en un polo de trabajadores, en un polo de viviendas, como está planteado, y que debía tener, por lo tanto, a 5 minutos del centro, y que debía tener, por lo tanto, un lugar, nos parecía el lugar ideal, reflotar, que tuviera que ver con la cultura popular, que tuviera que ver con el deporte, que tuviera que ver con la llegada de este tipo de cosas a los más complicados, a los más pobres, en tanto hoy no tenemos. Bueno, por suerte, y se ha resuelto que esta obra se termine. Lo segundo para nosotros bien importante, que esta obra se termine y sea una obra del Estado, o sea que se siga llamando Antel Arena, quede en manos del ente autónomo y de la Intendencia de Montevideo, y por lo tanto las ganancias que genere esto, que para nosotros es importantísimo, serán del Estado. Todo esto que llevó una discusión importante, no tuvo en cuenta esta discusión en el Consejo de Ministros, esta discusión del presupuesto que tiene que ver con la obra pública, que tiene que ver con anuncios que hemos tenido últimamente y que saludamos, con inversiones que rondan los 8.500 millones de dólares en el quinquenio en infraestructura, y saludamos desde el acto que realizamos el jueves 30. También debemos decir que no estamos conformes porque siempre el último orejón del tarro son los trabajadores. Aquí se vienen discutiendo 6, 7 y hasta 8 propuestas de cómo llevar adelante esta obra que para nosotros es importantísima. Si es con capitales privados, si es con capitales del propio Estado, si es con PPP, o sea, capitales público-privados, si es con fideicomiso y algunas más que han surgido últimamente. Lo que nunca discute la sociedad toda, ni en los medios de comunicación, el propio gobierno, es cuál es el destino de estos 150 y pico de trabajadores, más los mandos medios, más los administrativos,
pero tampoco de los casi 300 compañeros que allí se habían ido a anotar, que habían dado ya la charla de inducción y que en estos días, de haber continuado la obra normalmente, estarían trabajando en el Ante la Arena. ¿Qué va a pasar en estos meses con aquellos trabajadores que no accedan al seguro de paro? Ahí tenemos una realidad que marca que entre 40 y 50 compañeros son permanentes y muchos de ellos podrían acceder al seguro de paro. Pero un número importantísimo de más de 100 compañeros no estarían en esa condición, habían sido tomados por esta obra. Muchos de ellos dejando trabajos en sus pueblos, dejando obras en otros lados, para una obra que tenía una posibilidad de arriba de 22 meses y por lo tanto abandonando muchas veces departamentos como Salto, Artigas, La Valleja, compañeros que se habían acercado con esta expectativa importante de laburo y que hoy se ve frustrada y que ni siquiera tienen el acceso al seguro de paro. Frustrado se vio el sindicato en las 3 reuniones que tuvimos con la empresa Teima, mandatados por el propio Poder Ejecutivo. El propio director de trabajo, Juan Castillo, le había dado la orden a la empresa de resolver el tema de los trabajadores antes de estos días. Esto no fue posible porque la empresa no presentó ninguna posibilidad y el sindicato, luego de conseguir los datos de cada uno de los trabajadores, los datos personales de cada uno de los trabajadores, planteó concretamente que al no ser responsabilidad de ellos el parate de esta obra, hoy parate, sabiendo que va a arrancar el 12-13 de enero cuando salgamos de la licencia, según dice nuestro presidente de la República, no se resolvía cuál era el tema de los trabajadores. Entendemos que no deben perder un solo peso estos trabajadores. Y deberemos, por lo tanto, en estos días, acelerar el proceso de discusión que se nos ha dado hasta el 20 de agosto, por orden del Poder Ejecutivo, para resolver este tema. ¿Cómo aceleramos el proceso de los trabajadores? Lo aceleramos con la solidaridad del conjunto del gremio, con la lucha del conjunto del gremio, con la movilización, como fue en el día jueves, donde en Montevideo arriba de 10.000 trabajadores de la construcción concurrieron a un masivo acto frente al Ministerio de Economía, por presupuesto, por obra pública, pero también en defensa de obras para nosotros que son importantísimas, como son la regasificadora, que también está teniendo anuncios de no realizarse, y el propio Ante la Arena. Ahí estaremos discutiendo, los compañeros en asamblea han resuelto y mañana lunes estarán empezando un campamento para tratar de llegarle al conjunto de la sociedad desde allí, llegarle al conjunto de la población que entendemos es favorable a la realización de esta obra, para difundir en pie de lucha comunicados con el conjunto del sindicato para acelerar el proceso y que rápidamente, en 4, 5, 6 días, podamos desatar este nudo y que cada uno de los trabajadores afiliados a nuestro sindicato o no, que estén ahí en ese centro de trabajo, puedan irse tranquilos para su casa o puedan ser trasladados a otro centro de trabajo, pero que ninguno tenga una pérdida, por esto que entendemos es un capricho del poder político de turno, donde quedan siempre de rehenes los trabajadores. Vamos a escuchar un temita musical que tiene que ver también con cosas que pasaron la semana pasada, que tiene que ver con solidaridad, con lucha y también con el internacionalismo proletario que siempre ha desarrollado nuestro sindicato. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre 26, siempre 26, para nosotros siempre 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre 26. Siempre 26, siempre 26, para nosotros siempre 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre 26. Siempre 26, siempre 26, para nosotros siempre 26. La ideología es motor para avanzar y vencer,
Y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer, y desde aquel mismo instante para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Compañeros, escuchábamos ahí a Carlos Puebla cantando Siempre es 26, porque el día jueves 23, repleto el Teatro El Galpón, allí en 18 de julio, de trabajadores, de población en general, recordando lo que fue el asalto al cuartel Moncada, encabezado por el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, asalto que fracasó, pero que luego de la cárcel, del exilio, de los muertos que tuvieron ahí ese 26 de julio en contra de la dictadura de Batista, generó que el conjunto del pueblo cubano, los trabajadores, los estudiantes, se sumaran a lo que fue la guerrilla encabezada como vanguardia allí por el propio Fidel desde la Sierra Maestra, pero también el movimiento popular todo, generando las condiciones para que fuera el primer país libre en América Latina. Como entendemos que para nosotros es de deber casi retribuir la solidaridad del pueblo cubano históricamente con los trabajadores y el pueblo uruguayo. Ahí estuvo nuestro sindicato y vamos a escuchar lo que fueron las palabras en este acto de Ofelia Arteaga, encargada de negocios de la Embajada de Cuba, y del compañero del secretariado del PICNT, secretario general de la FUS, Fogata Bermúdez, que en nombre de los trabajadores uruguayos también tuvo una reseña para lo que fue este 26 de julio. Bienvenida, compañera Ofelia Arteaga. ¡Cuba sí! ¡Aquí yo! ¡Cuba sí! ¡Aquí yo! ¡Cuba sí! ¡Aquí yo! Buenas noches a todos los presentes. Queridas autoridades uruguayas y representantes del cuerpo diplomático, queridos compañeros y compañeras, amigos y amigas de Cuba, hermanos uruguayos, hermanos venezolanos, muchas gracias por acompañarnos en esta fecha. Como cada año, conmemoramos la gloriosa gesta de Moncada, momento en que Fidel, junto a un grupo de jóvenes dignos, se empinaron para decir basta a la dictadura que tenía amenazada a toda Cuba. Inspirados en los nobles sentimientos independentistas que guiaron a nuestros mambises en la lucha por la emancipación del pueblo cubano, Fidel, junto a otros combatientes, no dejaron que las ideas de José Martí cayeran en letra muerta en el año de su centenario. Hoy, más que nunca, tenemos que recordar a nuestros héroes caídos en esas epopeyas, pues Cuba entra en una fase de lucha muy difícil, donde se necesita tener muy claro que el enemigo sigue siendo el imperialismo norteamericano y que sus actores no han cambiado sus objetivos, solo han cambiado sus tácticas para derrotar a la revolución cubana. El imperialismo norteamericano aprendió una vez más que a la fuerza es incapaz de derrotar a los cubanos. Sin embargo, la lucha que vendrá ahora es muy peligrosa y tenemos que estar preparados para ganarla también. Partiendo de ahí y sin perder de vista las amenazas, las enseñanzas de Che Guevara, de que en el imperialismo no se puede confiar ni un tantito así. Defenderemos nuestro socialismo y haremos los cambios necesarios para que el proyecto político cubano pueda ser sustentable. Es por ello que nos hemos enfrascado en hacer algunos cambios en el orden económico, buscando la eficiencia de las empresas, pero sin dejar desamparado a ningún trabajador.
Por eso hay que trabajar muy duro y principalmente con las nuevas generaciones de cubanas y cubanos que están por llevar las riendas de nuestro proceso revolucionario. La historia nos ha enseñado que aquellos que se han considerado inmunes a las políticas subversivas diseñadas por el imperialismo han sido derrotados más tarde o más temprano. José Martí decía: esta guerra que se nos hace es de pensamiento, ganémoslas a pensamiento, tesis sobre la cual nos ha educado nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El enemigo no puede diluirse delante de nosotros. Tenemos que tenerlo bien identificado y saber cuáles son sus verdaderos intereses. No obstante, estamos en la plena disposición de conversar con todos los países que estén dispuestos a hacerlo, sobre la base del respeto mutuo y la no intervención en los asuntos internos. Seguiremos luchando contra las barreras que, llenas de malas intenciones, han frenado el desarrollo económico de nuestro país, que ha trabajado siempre por tener un proyecto genuino que garantice el bienestar de su pueblo. El bloqueo a Cuba continúa. Ese es el centro de nuestra batalla en este momento. Se acaban de reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos el pasado 20 de julio, donde nuestro canciller en su discurso ratificó la voluntad de Cuba de avanzar hacia la normalización de las relaciones con los Estados Unidos, con ánimo constructivo, pero sin menoscabo alguno a nuestra independencia ni injerencia en asuntos que pertenecen a la exclusiva soberanía de los cubanos. Como expresó el presidente Raúl Castro en carta enviada a Obama, Cuba se inspira en los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, a saber, la igualdad soberana, el arreglo a las controversias por medios pacíficos, abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, la no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, el fomento de relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y la cooperación en la solución de problemas internacionales y del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. La normalización de las relaciones entre ambos países es un proceso que será más largo y en el cual es necesario que se atienda el justo reclamo del pueblo cubano sobre la devolución de la base naval de Guantánamo, territorio que pertenece a los cubanos que viven en la isla, la eliminación de las transmisiones radiales ilegales que desde Estados Unidos se emiten hacia Cuba, así como la indemnización al pueblo cubano por los daños ocasionados por más de 50 años de bloqueo económico, comercial y financiero. Es importante intercambiar sobre estas ideas, porque Cuba necesita hoy más que nunca la solidaridad de nuestros hermanos uruguayos. Si hoy Cuba tiene una inserción mayor en el mundo, ha sido en gran medida por el reconocimiento y respaldo de los pueblos latinoamericanos y caribeños que han apoyado nuestro proceso revolucionario. Cuba comparte los valores de hacer de la solidaridad con los países hermanos de nuestra América una práctica habitual. Sirva esta ocasión para expresar la profunda gratitud a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que han estado de manera decisiva junto a nuestro país y reclamaron un nuevo capítulo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, al igual que lo hicieron con extraordinaria constancia muchísimos amigos en todo el mundo, así como todos aquellos que luchan por transformar la sociedad y al ser humano en un ser superior, con valores que lo acerquen cada día más a lo que nos planteamos ser en nuestras utopías. Apoyamos y defenderemos con toda nuestra fuerza el derecho de cada Estado a construir el proyecto político que elija
pueblo. Es por esto que no admitimos las acciones subversivas, injerencistas y hostiles que se gestan desde fuera de nuestra América, tratando de crear el caos y la ingobernabilidad en países hermanos como Venezuela y Ecuador. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, como ciudadanos de la América Latina y el Caribe, preservar esta región como zona de paz. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, es una construcción de un esquema de concertación política logrado luego de más de 500 años de conflictos armados, civiles, fronterizos y de todo tipo. Debe servir, entre otras cosas, para evitar que nuestro continente convulsione y retroceda en lo que ha logrado hasta ahora. Debemos sentirnos orgullosos por todo lo que se ha logrado, pero a la vez debemos relanzar nuevas metas, porque como buenos revolucionarios no debemos conformarnos y debemos reconocer que quedan muchos temas pendientes. Tenemos que celebrar hoy que nuestros 5 héroes ya están en Cuba, junto a su familia, y al pueblo que lo respeta y admira. Estos 5 héroes gigantes han tenido una actitud ética que es ejemplo e inspiración para las jóvenes generaciones de cubanos y cubanas, y han sabido llevar el decoro del que hablaba José Martí cuando decía: hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que nos roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son sagrados. Para Cuba y para todos los cubanos y cubanas, estos 5 héroes son sagrados, y por ello, junto a ustedes, hermanos uruguayos, libramos una batalla que hoy se ha convertido en victoria. Estos son los hijos de la Cuba de hoy, son la continuidad de la revolución, son el ejemplo en el cual muchos cubanos se miran. Con estas mujeres y hombres decorosos se puede hacer mucho por el mundo mejor y posible, del que hablamos, que también es necesario. Gloria eterna a los mártires caídos en el Moncada. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Raúl! ¡Viva nuestro eterno e invencible comandante Fidel! ¡Viva la amistad y la solidaridad entre Cuba y Uruguay! ¡Viva la América Latina y el Caribe! ¡Siempre es 26! ¡Venceremos! La voz del Zunga. Saludos, compañeras, compañeros. Buenas noches. Particularmente un saludo a los compañeros de la Embajada de Cuba, a los compañeros de la Embajada de Venezuela, a todos los aquí presentes. Es un inmenso honor hablar de este acto en nombre del PIT-CNT, y en el nombre del PIT-CNT recordar una historia de permanente apoyo, de solidaridad de la clase obrera uruguaya con la revolución cubana. Como aquí se ha dicho, está claro que el asalto del cuartel Moncada fue el inicio de este proceso liberador, con el comandante Fidel Castro a la cabeza, con sus compañeros, como parte de un proceso
de revolución permanente del pueblo cubano de lucha por su independencia con la inspiración, pero está inmortal, de José Martí. Revolución cubana que, al decir de algunos, fue un escándalo teórico, como fue la revolución rusa en su momento. A tantas pocas millas del imperio, con un dominio brutal, una Cuba que, como escuchamos más de una vez, en la Cuba Batista, donde hasta los helados venían de Miami. Ese proceso revolucionario que inspiró y que fecundó claramente los procesos liberadores en América Latina, en África y en el mundo. Yo no voy a volver a citar aquí los ejemplos que se han dado. Me toca a mí en esta ocasión, y también en mi nombre, hablar de tantos y tantos trabajadores uruguayos que colaboraron con la revolución cubana. No podría hacer una lista, no me alcanzarían tal vez ni 4 ni 5 horas para hacerla hoy, y también en el reconocimiento a la solidaridad permanente con el pueblo cubano en la comisión de aquí de Uruguay, y también como dirigente sindical recordar la figura de Carlos Pereira hoy, tal vez el primer 26 de julio que yo creo. Pueblo uruguayo y clase obrera que demostró esa solidaridad, acompañando además también la lucha de otros pueblos de América y del mundo que tuvieron en la revolución cubana su inspiración. Está claro que sin la revolución cubana no había el final del apartheid. Está claro que sin la revolución cubana no había... La voz del Zunga. Compañeros, como les decíamos, del jueves 30, miles de trabajadores en todo el país con 19 actos hechos por nuestro sindicato, el de este 30 de junio, reclamando más inversión pública, más desarrollo productivo, en la reapertura de obras como el Antel Arena, la continuidad de obras como la rectificadora. Miles de trabajadores, 10.000, dicen los medios de comunicación en Montevideo y en todo el país, estuvieron movilizados en solidaridad también con nuestros hermanos de la UNRWA que entran en Consejo de Salario, entraron el día viernes en Consejo de Salario con su plataforma votada por unanimidad, allí en una gran Asamblea General donde también estuvimos acompañándolo. Bueno, vamos a escuchar lo que fueron allí en este acto. En primer lugar, las palabras de nuestro secretario general, Daniel Diverio, hablando de todos los temas y la plataforma de los trabajadores de la construcción, que tiene que ver con lo que va a ser el año que viene nuestra entrada en Consejo de Salario, pero que fundamentalmente tiene que ver con este año, con lo que es la lucha por el presupuesto y con lo que son casi 8 o 9 leyes que ha presentado nuestro sindicato al Parlamento para que también esto termine redundando en beneficios para los trabajadores de la construcción. Y luego, en nombre del secretariado del PIC-CNT, el secretario general del PIC-CNT y a su vez secretario general de nuestro sindicato hermano de los metalúrgicos, el Turco Adala, estaremos escuchando lo que fueron estos dos audios conseguidos y grabados por Andrés Gaitán, que hoy nos acompaña, y parte del equipo Propaganda. En esto tenemos que decir un gran saludo a los compañeros del equipo Propaganda en lo que fue la realización de ese hermoso y artesanal estrado que estuvo allí en Montevideo y que fue visto por miles en todo el país, los que estaban en la marcha, pero luego replicado por las redes sociales y los propios canales de televisión, en un trabajo ese de hormiga que muchas veces no se ve y que tuvo a los compañeros ahí toda la noche antes trabajando sin dormir y participando en el acto. Vamos a escuchar lo que fueron las palabras de nuestro secretario general. ¡Salud, compañeras y compañeros! En el día de hoy, los trabajadores del metal, los trabajadores de la construcción, nos estamos movilizando en el marco de plan de acción del Metro Central. Plan de acción que no arranca cada hora,
estamos en crisis. Cuidado con los salarios. Los salarios no son los responsables de la desocupación, porque en este país, cuando los salarios subieron más contra el piso, fue cuando llegamos a los picos mayores de desocupación, que alcanzaron casi el 20%. No son los salarios los responsables de la desocupación. Y los empresarios que hoy están hablando de crisis, que están hablando de cuidado, ojo con el salario, ojo con las reivindicaciones, que sepan que los trabajadores de la construcción, igual que lo hicimos todos los años, el año que viene va a haber consejo salario para recuperar más salario, para levantar la ciudadanía de vuelta, para recuperar la condición de trabajo, y no vamos a dar un paso atrás, y ninguna crisis, como los pendejos de la construcción, no hay una crisis. Compañeras y compañeros, el movimiento sindical reclama y sigue reclamando ante algunos nubarrones que se ven en el horizonte, algunas dificultades de crisis del capitalismo, y hay que entender que la crisis del capitalismo es la misma cosa, es como la sombra que sigue el cuerpo, hay capitalismo y hay crisis, y es cierto, y algunas dificultades que hay en la región, nosotros decíamos y reafirmamos que la mejor forma de confrontar es con mayor inversión pública, generando puestos de trabajo y apostando mucho más al mercado interno como forma de resolver la situación. Y está claro que saludamos el lunes cuando se decía del Consejo de Ministros que se va por ese camino. Lo hacemos de recibo, y cuando Hacienda el gobierno no nos tira la bomba así que acertó, pero tampoco nos tira la bomba así cuando le erra, porque cuando un tiempo atrás en el mismo Ministerio de Economía se planteaba de que al ser austero hay que recortar los gastos públicos, significaba que se frenó lo que fue la obra de lo que fue la fibra óptica, casi 2.500 trabajadores del seguro paro, que significó que se frenaran las obras de la UTE, casi 800 compañeros del seguro paro, y lo que no se puede entender, la terqueza política, la burrada política, porque no es un problema económico, de plantear la detención de las obras de la arena. Que fue discutido en el proyecto, porque cuando se nos prendió fuego el cilindro, capaz de haberse prendido antes del 73, y por lo menos ahí me iban los compañeros de Volcán. Cuando se prendió fuego el cilindro, compañeros, la discusión que se hacía ahí, y creemos nosotros que fue brillante cuando el planteo que la Intendencia de Montevideo y una empresa pública como ATEC hiciera cargo y construir una arena. ¿Qué significa espacio para la cultura? ¿Qué significa centro de convenciones? ¿Qué significa espacio para polideportivo? Compañeros y compañeras, una obra que es trascendental para el barrio, para Montevideo, pero para el país. Y lo más importante que está al mando del Estado, y eso habla de la profundización de la democracia que trabajamos, los trabajadores cambiamos. Y cuando se detienen las tareas ahora, no tenemos ningún argumento claro cuál es el motivo. Porque no es económico el costo de esa obra, que la iniciación de esa obra ya está casi en la fundación y está los materiales ya comprados. La segunda parte de la obra, que todo el material se utiliza para la segunda parte ya también está adquirido. Entonces simplemente las decisiones políticas equivocadas. Y lo peor de todo, que veíamos con anuncios de que esa obra no se va a detener, que se va a concluir este periodo. Lo vemos como de recibo. Se planteaba que la seguían gestionando esa obra, lo vemos como de recibo.
que nuestros compañeros de Cerámica Olma lograron un contrato por 18 meses para colocar su producción. Para que sea importante la región. Vaya la región, la gran mayor parte de las poblaciones que tienen valor agregado del país, va para ahí, para el resto del mundo y para el norte, son commodities, compañeros y compañeros. Es por ahí con la integración, es por ahí el camino, compañeros y compañeros. Está claro esta coordinación que decíamos de tanto el plan de acción de las centrales de nuestros sindicatos, nuestros queridos compañeros de Urba. Pero hoy decíamos que tenemos que pelear por mayor derechos. Y está claro que el 18 de septiembre hablábamos de pelear por un escenario diferente que permitiera que esos derechos avanzaran. Y hoy estamos reconociendo que de 2006 para acá se votaron más de 50 leyes para los trabajadores. Leyes votadas en una mayoría en contra por los blancos y colorados, la derecha, que hoy se van a plantear que el PCT no le pega al gobierno, que va a hacer el PCT, que sepa el Cuti y la calle, que sepa Montabarri, solo tratando de aparato de que venga, pues no le vamos a hacer un mandado a la derecha, porque la derecha fue la nación de la vida. Tenemos claro los trabajadores cómo pelear y sabemos que la mejor forma de pelear para profundizar los cambios es con movilización. Y cuando hablamos de derechos, compañeros, también hablamos del Parlamento. Y ahí tenemos que apuntar mucho más. Nuestro gremio, después de una discusión bastante pesada, es cierto, después de discutir con el conjunto de los trabajadores, definimos de que nuestro secretario general, Oscar Andrade, le diéramos licencia para que se uniera como diputado para defender a la ley de los trabajadores, para que llevara la opinión de los trabajadores, porque habla nuestro lenguaje, es un peligro de la Constitución. Y decir también con alegría que hoy también dentro del Parlamento tenemos un compañero trabajador de la Constitución, el compañero Miguel Fierre, que también participa de él. Y ahí también lo vamos a comprometer a que se pelee por la ley de los trabajadores y interpretamos que así va a ser. Compañeros y compañeros, está claro que la pelea del Parlamento es una pelea que tiene dos costados. Por un lado de adentro, proponiendo y discutiendo, y de afuera, haciéndonos nuestras leyes que había peleado. Fíjense, dos o tres leyes que son centrales, que pueden modificar la calidad de vida de los trabajadores y también pueden mejorar las condiciones. Una de ellas, una y otra vez, cierran fábricas y se funden. Bueno, pregunten a los compañeros dónde está esta. Cuando fábrica fundida, patrón del rico, pregunten a los compañeros de Cerámica Olma. Sin embargo, lo único que no cobran los créditos laborales, lo único que no tienen garantía de su salario, son los trabajadores que quedan sin presupuesto. Una ley que permita desobediencia patronal, con lo que haya un dinero acumulado, aportado por los patrones, que permita que el trabajador tenga esa consecuencia de quiebre de cualquier empresa, los trabajadores tengan el derecho de cobrar nuestros créditos laborales por la cual se iba a trabajar. Vaya si es importante esa ley, y hoy tenemos que pelearla. Una segunda ley, compañeros, que la tenemos acá dentro del corazón. Una segunda ley que tenemos que sentirla en las calles, que tenemos que sentirla en el interior. El sector de la población, que tiene casi un 70% desocupado, que no tiene chance por la discriminación, que no tiene chance porque están jodidos muchas veces de salud, y a partir de eso tampoco tienen acceso por la discriminación muchas veces a la educación, y no tienen acceso muchas veces fundamentalmente al mercado laboral. No son las mujeres, no son los viejos más de 50 años. La población con mayor desocupación son las compañeras y compañeros que son discapacitados, que son nuestros compañeros, que son nuestras familias, que son nuestros vecinos, son nuestros, y vamos a hacer la ley, que obligue no solamente a lo público, a una ley de lo público, pero cada vez es muy malo el ingreso de ellos, sino también en lo privado, inserción de trabajadores y trabajadoras
salud laboral, para que el conjunto de los trabajadores de este país tengan mejores condiciones de vida. Cuando lo conseguiremos pensando nuevamente en sanidad, para el tipo que estamos haciendo. Una ley de salud laboral que permita el reconocimiento total de profesionales y de esa forma tener la mejor equiparación a podernos jubilar. Y ni que hablar, una ley que nació de las entrañas propias del gremio de la construcción. Una ley que permitió que miles de mujeres que no tenían forma de entrar al gremio pudieran entrar. Que compañeros con más de 50, 60 años de edad, que muchas veces eran discriminados simplemente porque la cédula cantaba eso. O compañeros que andaban abrazados a la bandera de Chuca, simplemente eran perseguidos y no daban la changa. O nuestros compañeros que salían del patronato tenían la posibilidad de insertarse, o la unidad de Chifa. La ley de mano de local elaborada por el sindicato, esa ley que dice que los trabajadores y trabajadoras no calificados a consorteo permitió que miles y miles de uruguayos se puedan insertar nuevamente en la sociedad. Pero esa ley hay que profundizarla. Y el sorteo de la mano de obra local que se pasó a la categoría para pionada, para el oficial, para oficial, el herrero, el carpintero, el albañil, porque todos tenemos el derecho al ingreso a la uno, y eso debemos revisar. Eso debemos revisar en nuestro trabajo. Por eso no tenemos esa línea de peleada. De adentro del Parlamento de nuestros compañeros, pero afuera, rodear el Parlamento exigiendo que se cumpla. Porque es cierto, hemos avanzado, pero toda la ley más importante ha sido empujado de afuera. Recordemos la construcción donde logramos el poder. Acampamos 26 horas frente al Parlamento. Recordemos cuando logramos el FONDE, que permitió que nuestros compañeros Cerámica Alma Cerámica Olmo tuvieran los fondos para reabrir la fábrica. Estuvieron acampando 2 semanas en el Parlamento y nosotros rodeándolo. La última experiencia, la ley de responsabilidad penal empresarial. No solamente el Parlamento, en cada plaza pública del interior del país, los trabajadores hicimos seguimiento para ver si votaba a favor y en contra. Trataron de votar en contra de los blancos y los colorados, pero también hicimos seguimiento para aquel que vacilaba. Dejaba de vacilar cuando veía miles y miles de banderas rojas afuera, empujando porque saliera. Entonces, de años, compañeros, el camino por ahí, el camino con la movilización, el camino con la lucha para garantizar que los cambios se profundicen. Por último, compañeros, porque sabemos que hay otros compañeros que tienen que trasladar. Solo creemos que hay una vieja consigna que hoy más que nunca tiene vigencia. La unidad, la seguridad de la lucha. La unidad con los gurises estudiantes. La unidad con los viejos queridos jubilados. La unidad con el... La voz del Zunga. El compañero secretario general de la UNRWA, pero también secretario general de nuestra central de CCT, Marcelo Abrara. Compañeras y compañeros, desde aquí se ve un enorme, hermoso, extensísimo
movilización el 18 de septiembre, porque la clase obrera no se marea y entre una perspectiva de regresión de derecha, de retroceso en los avances y derechos de los trabajadores, o una perspectiva también plagada de contradicciones, también con una situación en que la clase obrera asume enormes desafíos, dijimos, ni un paso atrás, retroceso ninguno, se va a tener que callar la fianza en su momento a ministro de Economía, señor Alberete, que fíjense lo que decía, tal vez negociación colectiva algo, pero si es voluntaria y si es por empresa, el buen criollo crea esa perspectiva, liquidar los consejos de salario, porque si la negociación colectiva no es por rama de actividad y no es obligatoria, en los 90 ya supimos qué voluntad de negociar tienen los patrones cuando solamente un 20% de los trabajadores accedió a la negociación colectiva. ¿Y qué decía también? Que tal vez había que rever, fíjense, la ley de 8 horas de los asalariados rurales, derecho conquistado hace 100 años por los trabajadores privados de la ciudad, pero derecho excluido también para los postergados de siempre, los asalariados rurales. ¿Y qué decía esa perspectiva? Era un peligro la ley de responsabilidad. Los trabajadores no nos mareamos entre un proyecto de país que hubiera significado regresión de derecha, contraofensiva con los trabajadores, o esta perspectiva, con todo su carácter complejo, con todas sus posibilidades contradictorias de desenvolver, de seguir avanzando. Los trabajadores decidimos avanzar en democracia y pararnos en el centro de la vida nacional para luchar por nuestros intereses. Y ahora, el señor Lacalle se pregunta si el movimiento sindical defenderá, sí o no, los intereses de los trabajadores. Hay que decir bien claro, aquí estamos, como siempre, en esa perspectiva unitaria, combativa de los trabajadores, criticando lo que tenemos que criticar y saludando lo que tenemos que saludar. Y desde esta tribuna, a nosotros nos gustaría que haga una consulta pública al señor Lacalle, por la siguiente razón: él habla de intereses de los trabajadores y sabemos que como parte de los intereses de los trabajadores el desarrollo de la negociación colectiva es un interés clave. Nuestros compañeros municipales nos informan que en el 90% de las intendencias municipales en donde el Partido Nacional está en el gobierno, no hay ni un cachito de negociación colectiva. Entonces yo le preguntaría al señor Lacalle, ¿usted está dispuesto a orientar para que en las intendencias municipales que usted dirige a la negociación demuestre en la práctica su vocación de desplegar los intereses de los trabajadores? Si no, es todo diluido, es todo eso el planteo que desarrolla. Estamos con nuestra fuerza, con nuestra participación, organizando un giro importante en la vida nacional. Fíjense, compañeras y compañeros, cómo arrancó la jugada. La jugada arrancó con un conjunto de señales efectivamente negativas. En primer lugar, un programa de recorte a la inversión de las empresas públicas. Negativo. Las empresas públicas tienen un rol central, no solamente para los bienes y servicios que producen para nuestro pueblo, sino vía compra pública para el desarrollo productivo e industrial de nuestro país. Segunda señal negativa: colocaron pautas, criterios para la negociación colectiva, vamos a decirlo con toda la letra, que a lo sumo, en la
sea aplicada toda la negociación del Consejo de Salario para un sector dinámico que tiene que demostrar crecer 4 puntos anuales, que los trabajadores a lo sumo, en la mejor de las hipótesis, y no está garantizado, vean crecer su salario real un 1,5 anual, es decir, se deteriore la participación de los trabajadores en la riqueza generada. Segundo,